Bien, vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? ¿Quién te lo dijo? Perdón, ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mirad, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Verso 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Decimos amén, hermanos. Puede sentarse. En cada una de las historias, hermano, reflejada en los evangelios, encontramos diversidades de temas, hermanos, y algunas plasmadas en la vida de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a escudriñar los evangelios, y bueno, Juan es uno de los que está en proceso, hermanos, de estudio, porque ya vamos, hermanos, casi al final de la etapa del evangelio de Juan. Pero cada una de estas historias, hermano, ha sido bien clave e importante en la vida de nosotros. Y esta historia, hermanos, contiene algunos elementos muy importantes que primero vamos a, hermanos, a hacer como una tesis. Vamos, hermanos, a exponer este tema, a exponer la historia, los elementos que aparecen aquí, y luego lo vamos a ir comparando, hermanos, de qué manera nos vamos a aplicar a nuestra vida. Esta historia, hermanos, consta de que el Señor subió a Jerusalén, y como lo expliqué, hermanos, al inicio de cuando empezamos el evangelio de Juan, que el evangelio de Juan tiene, hermanos, un modelo, y es que el Señor, Juan presenta al Señor de esta manera: el Señor hacía una señal y luego, hermanos, daba un diálogo. El Señor hacía otra señal y luego daba otro diálogo. Es decir, que de lo que Él hacía es que Él, hermanos, se ocupaba para poder abrir el telón y empezar a predicar acerca del evangelio. Y Juan solo menciona 7 señales, a lo que los demás evangelios le van a llamar milagros. Entonces, estos milagros, este es uno de ellos, que, hermanos, son muy pocos los que Juan menciona, aunque fueron muchos lo que el Señor hizo. Pero Juan decide poner precisamente los milagros que fueron más en evidencia, hermanos, y que desataron o desencadenaron
en los judíos, hermano, alguna fricción con Jesús. Ahora, la Biblia dice que él subió a Jerusalén. ¿Cómo es esto que subió? Bueno, recuerde que él, hermano, hay un ciclo que va a jugarse, hermanos, desde el capítulo número 2 en adelante. Eso es lo que yo hace, hermanos, quizás meses atrás les enseñaba, que es lo que los evangelios llaman el ciclo de Caná de Galilea. Y es que el Señor se mantiene así. Va a Caná de Galilea, luego sube a Jerusalén, vuelve otra vez a Galilea y sube a Jerusalén, y así se va a mantener en los próximos capítulos. Pero nada lo hace porque simplemente quiere hacerlo, sino que va enseñando, hermanos, y va proyectando en cada uno de estos viajes una historia que nos habla nuestra vida. Ahora, él subió a Jerusalén porque, hermanos, ahí, hermanos, había una fiesta. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No se sabe si es cierta cuál es la fiesta, hermanos, que estaba, pero algunos creen que la fiesta, hermanos, que aquí se menciona, era la fiesta de los tabernáculos o de la Pascua. Pero no voy a detenerme en eso porque el tiempo no me va a alcanzar. Pero resulta que ahí en Jerusalén, hermanos, dice que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda. Le quiero explicar esta parte por si es que se le olvidó. A esto que se le llama, hermanos, la puerta de las ovejas, era precisamente una puerta a donde, hermanos, pasaban los animales que iban a ser sacrificados en el templo. Y entonces había una puerta especialmente para ellos, para que por ahí, hermanos, se trasladaran y luego tenían que ser sacrificados. Esta puerta, hermano, o hermanos, digámoslo así, esta puerta tenía 5 pórticos. ¿Qué significa? Esta misma puerta tenía otras 5 entradas a donde pasaban los animalitos. Ahora, allí, hermano, dice que hacía una multitud de enfermos. Es decir, ahí había un estanque que se llamaba Betesda. Y en ese estanque, hermanos, ahí había una gran multitud de personas que tenían, hermanos, una creencia. Y en esto quiero que preste atención, por favor, porque necesito, hermanos, que comprenda el hecho de que el evangelio de Juan presente, hermanos, la teoría, hermanos, o más bien la tradición de que en el estanque de Betesda, de tiempo en tiempo, no dice cada cuánto, descendía un ángel, y cuando removía las aguas, el primero que, hermanos, se lograba meter en el estanque, ese recibía un milagro. Pero yo quiero que vea esto de una manera no, hermanos, tan espiritual, porque el hecho de que Juan lo presenta no significa que esto realmente sea una realidad. O sea, yo lo quiero de esta manera darle a entender a usted que la tradición, hermano, o más bien la cultura que se creía ahí, que ese estanque tenía, hermanos, un agua milagrosa, o que descendía un ángel, era simplemente lo que la gente creía, pero no era que realmente, hermano, fuera cierto. Ahora, si se sanaban o no se sanaban, eso no lo sabemos. Juan simplemente lo pone porque lo mira, hermanos, y lo observa. No es que Juan diga, aquí en este estanque es donde se van a sanar todos los enfermos. No, pero eso no es lo interesante. Lo que tanto interesó al Señor es que en ese estanque había un hombre que era paralítico y que tenía 38 años de estar allí. Cuando el Señor se acerca, hermanos, primer punto que vamos a ver ahí, el Señor no se le acercó a aquellos hermanos que estaban parados, aquellos que tenían todavía sus pies buenos, aquellos que caminaban. No, se le acercó a aquel que estaba, hermanos, totalmente desahuciado. Note que el Señor, hermano, nos está dando una evidencia de señales, y es que Él siempre buscará a los necesitados, Él buscará a los enfermos, Él buscará a aquellos que realmente, hermanos, necesitan un milagro de Él. Amén. Se dirige hacia al paralítico y vamos a entrar en un diálogo ahorita. Quiero que vaya otra vez conmigo a la Biblia. Cuando Jesús lo vio en el verso 5, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? Hermanos, deduzcamos que usted es el paralítico y tiene 38 años que no puede moverse. Si alguien se le acercara a usted y le dijera: ¿quieres ser sano? Hay dos maneras de contestar eso. La primera es:
qué pregunta. Ustedes están bien dormidos, hermano. Que a los varones les voy a predicar mejor. Si una persona, fíjate que el tiempo no me va a alcanzar, hermano. Si una persona estuviera, hermanos, así en el seguro social, en el hospital, y llegara alguien y le dijera, disculpe, y usted se siente enfermo, quizá por respeto le dijera, y a su alrededor mira el Parque Jucatlán o el centro comercial de Multiplaza, porque no está viendo que estoy en un hospital y me siento mal. No, es que yo le preguntaba porque como, pues sí, pregunta ignorante, pero esta pregunta que el Señor hace no la está haciendo sarcásticamente. Ya le voy a explicar aquí, hermano. Aquí hay un mensaje que usted lo va a tener que agarrar también. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? De la primera ya le contesté, sería una respuesta ilógica decir, pues si quiero ser sano. Y usted que contestara la segunda, en segunda posición, claro que quiero ser sano, necesito levantarme de esta silla. Pero yo quiero que vea algo interesante. Descubra este misterio. Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Ahora, vea, hermano, que la respuesta del paralítico no es la que el Señor le está preguntando. ¿Cuál era la pregunta del Señor? ¿Quieres ser sano? Ahora, ¿quién le contesta al paralítico? No le contesta así. Le da una teoría primero y le empieza a contar, es que fíjate que ya hace como 10 años me dio una sobredosis y bla, bla, bla. No le estaba preguntando al Señor, mira, contame la historia de aquí cómo es. O sea, no le estaba preguntando eso. Le estaba preguntando si quiere ser sano. Él tenía que contestar, claro que quiero ser sano, Señor. Pero mira qué interesante esto. ¿Quién nos está enseñando este diálogo? Que somos igualitos al paralítico muchas veces. Que venimos a la iglesia y nosotros a veces creemos que la gente pensará que venimos a gozarnos, a llenarnos de Él. Pero muchas veces lo somos como el paralítico. Empezamos a contar un montón de cosas que nos hacen perder el tiempo y no nos damos cuenta de la esencia de por qué estamos en una iglesia y por qué hemos venido esta tarde a gozarnos con los que se gozan. Amén. Voy a volver, versículo 7. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, es obvio. Solo un ciego no se diera cuenta que a un paralítico todos le van a ganar. Todos. Hasta una anciana de 80 años le va a ganar. Porque como no puede caminar, lo único que puede hacer es arrastrándose, hermanos, con las manos. Quizás no llegarán nunca. Y él, me imagino que ahí vivía durante 38 años con la esperanza, hermano, y eso se lo elogio a este hombre, porque 38 años tenía la esperanza y la fe que algún día alguien lo metiera al estanque. Pero ¿sabe qué es lo interesante? El Señor sabe por qué le pregunta si quiere ser sano, porque lo que le iba a contestar era, mira, yo no soy ese estanque de Betesda, yo soy el estanque de vida eterna, el que doy vida, el que puedo sanar a los enfermos, el que puedo darle vida a los que están muertos. No sé si me está entendiendo. Segundo punto, cuando nadie te miró, Él te puso el ojo primero. Es decir, a este paralítico nadie le ayudaba, porque ahí se tiene que cumplir el dicho, sálvese quien pueda. ¿Cómo cree que le va a decir? Si él es paralítico y aquel era cojo, ¿me ayudas? ¿Cómo que te ayudo? Que no ves cómo ando caminando yo también. Al otro le podía haber dicho, mira, llévame al estanque. ¿Cómo te voy a llevar si yo también estoy enfermo? Él había perdido la esperanza. Pero qué interesante es, hermano, que cuando perdemos la esperanza, hay una esperanza viva que viene a nuestra vida.
Amén. ¿Cuántos de ustedes habían perdido la esperanza? Pero la esperanza vino a ustedes, hermanos, a través de la palabra, para enseñarles que no todo está perdido. Se recuerdan, hermanos, aquel profeta que perdió el hacha, hermanos, y entonces dijo: ay, Señor mío, y era prestada. Hermanos, esa hacha valía mucho dinero. Esa es una representación de que a veces podemos perder la esperanza en diversidades de problemas, podemos menguar la fe, pero qué lindo es que alguien nos devuelve la esperanza y la paz que antes habíamos tenido, porque de eso se trata esta enseñanza. A su nombre. A veces nos ponemos a dar una gran teoría a Dios. Señor, yo quiero que me sanes, pero te voy a contar la historia de mi vida. Hace 10 años me rechazaron, Señor. Desde entonces he vivido en el anonimato, Padre. Luego me dio tanto, me dio aquí, me dio por allá. Él no te está preguntando la historia de tu vida, porque Él la conoce, hermano. Él la conoce perfectamente. ¿Sabe qué es lo que quería el Señor? Que el paralítico quitara la fe del estanque y se la diera a Cristo. No sé si me está entendiendo. Mire cómo es esta geometría, hermano, bíblica, de que el paralítico esperaba a quien lo metiera al estanque, pero el estanque eterno se le presentó a él. Es como la mujer samaritana y Jesucristo. Cuando la mujer estaba sacando agua, usted ya sabe, les he contado en muchas ocasiones que la mujer llegó a la hora más calurosa, a las 12 o 1 de la tarde, porque como era una mujer pícara, sin vergüenza, entonces no quería que nadie le descubriera que estaba viviendo con algún cipote tostado que se lo había quitado a alguna otra mujer. Entonces, hermano, pero cuando ella llegó, le llama la atención que ahí estaba un hombre judío, y ella no le hace caso, porque los samaritanos y los judíos son igual que ustedes, que no se hablan con algunos de la iglesia. Entonces ahí estaba, hermanos, ella sacando agua y no hacía nada. De repente, hermanos, el Señor Jesucristo le pregunta: mujer, dame agua de beber. Y se le queda viendo así como: ¿cómo que me pides agua? Tú eres judío, yo soy samaritana, y ustedes y yo no nos llevamos. El Señor le dice: mujer, si tú me pidieras agua a mí, yo te daría a ti de beber. Entonces le dice: bueno, pero no tienes con qué sacarla. Yo le digo: es que el agua de la que yo te voy a dar, jamás volverás a tener sed. Entonces la mujer sarcásticamente le dice: bueno, entonces yo quiero de esa agua, Señor. Pero se lo estaba diciendo sarcásticamente, no se lo estaba diciendo, hermanos, en serio. El Señor le dice: ¿sabes qué, mujer? Ve y llama a tu marido. Mire qué interesante la brecha que el Señor abre para presentarse quién es Él. La mujer le dice: no, yo todavía estoy soltera, no he conocido varón. Amén. Señor, yo no tengo marido. Me imagino ver la cara del Señor. Como cuando usted dice a alguien no le creen, va. Yo no tengo marido, le dice la mujer. Fíjate que bien has dicho, fíjate. ¿Verdad? Sí, porque tenés 5 y el que tenés no es tuyo. Entonces yo me imagino que la mujer quedó en shock. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Sí, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahorita menos es tuyo ese. No le quiero poner este ejemplo porque se va a molestar conmigo. Pero ¿cómo cree usted que fue la impresión de la mujer samaritana? Los samaritanos creían en la ley de Moisés. ¿Y qué enseñaba la ley? ¿Qué había que hacer con la mujer? ¿Cuál era el temor de la mujer al fin y al cabo de ir a traer agua cuando todos iban a traer agua? Que le descubrieran. Porque las mujeres y los hombres que son pícaros se esconden. Esos se van allá por las islas de Manguera, hermanos, allá por el Golfo de Fonseca, en lancha que nadie los conoce. Todavía se ponen una bolsa negra para que no los reconozcan. Amén. Entonces el problema de la mujer samaritana era que si alguien ya la había descubierto el pecado, pues había que traer y matarla. Pero fíjese, hermanos, que ahí hay una conversación tan interesante, y es que el Señor le empieza a decir: mujer, le dice, viene la hora, y la hora es hoy,
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ya no solamente adorarán, porque la mujer le dijo: a nosotros nos han enseñado que solo se adora en Jerusalén. El Señor le dijo: ya no solamente van a adorar en Jerusalén. Yo me imagino que aquella mujer empezó a sentir un escalofrío, porque, hermanos, quien estaba frente de ella era el Verbo, era el alfa y el omega, era el principio y el fin, era el león de la tribu de Judá, no era cualquiera. La mujer salió corriendo y empezó a gritar: señores, creo que me encontré con el Mesías, el profeta, el enviado. Todos los samaritanos salieron a correr y le dijeron: Señor, ya no solamente creemos por el dicho de la mujer, sino porque ahora te hemos visto cara a cara. Alabado sea el Señor. Alguien puede bendecir a Dios. Quiere que le diga una cosa, hermanos, nosotros tenemos el gran privilegio de tener, hermanos, el Espíritu Santo con nosotros para poder adorar a ese Cristo glorioso. Amén. Aleluya. Siento la gloria de Dios esta tarde, hermanos. Quiero que le digas al que está a la par tuya: el estanque de Betesda ya no existe. Ahora existe la fuente inagotable de Dios en tu vida. Samalaya y la calle Sojalama. Ay, yo siento la gloria de Dios gloriosa en esta hora. Siento el poder de Dios que se glorifica. Amén. Versículo número 8. Jesús dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermanos, otro punto que me enseña a mí esta historia es que el Señor no necesita ningún método humano para sanarte. Porque Él no le estaba diciendo: te meto al estanque. No, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora el Señor te confronta y dice: ¿quieres ser sano? Estoy sano, Señor. De tu cuerpo y de tu corazón estás enfermo. Aún hay raíces de amargura. Hay, hermano, hay a veces remordimientos, rencores. A veces hay malos pensamientos. Y preguntas si no eres sana. No era necesario que eres sano. ¿Cómo no? No es el método que ellos creían. Todos estaban esperanzados a ver un estanque ahí, que alguien los metiera. Sí, pero el estanque no se sabe si directamente era una realidad o no. Podría ser el estanque siendo una realidad, pero que se sanaran y no se sanaran. Podría ser una teoría, una cultura. Pero lo que sí es real, que el Señor le dijo al paralítico: yo te voy a sanar. Él le pregunta: ¿quieres ser sano? Él le empieza a contar la historia. Le dice: ve, levántate. Él rompe todos los protocolos. Hermanos, yo le quiero decir que cuando el Señor obra para bien en una persona, aunque el doctor diga: tenés que hacerte 60 quimioterapias, tenés que hacerte tantos exámenes, cuando viene la mano poderosa sanadora de Dios, Él rompe todo protocolo. A Él no le importa la quimioterapia, a Él no le importa, hermano, los tratamientos, porque Él es el dueño de la vida. A quien quiere se le da y a quien quiere se la quita. Pero yo quiero que usted quite la fe del estanque de Betesda y se la ponga a Cristo. No, es que a mí me han dicho que este tratamiento me va a quitar el enojo que yo tengo. No. Me han dicho que para esta enfermedad, para estos quistes, para estos problemas, para estos cálculos, me han dicho que esto es bueno. Lo único bueno es teledirigir la fe, redireccionarla en Cristo, porque Él obrará a favor de nosotros. Ahora el tercer punto es: levántate. ¿Cuántos se van a levantar esta tarde? Amén. Y van a tomar su lecho. ¿Cuál es el lecho? Es el lecho donde él se acostaba, lo que se le conocía una camilla. Le estaba diciendo: agarra ese lecho y vete ya. Antes el lecho estaba ahí abajo y él ahí estaba, lo soportaba. Ahora él tenía que agarrar el lecho y tenía que ponérselo, hermanos, en la espalda, y caminó con eso. Yo me imagino que la gente decía: mira, que no es el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. No sé si estoy viendo mal o estoy viendo bien, pero parece que este hombre ya recibió un milagro. Y no fue el estanque, fue Cristo Jesús el que obró para bien. Fue Cristo Jesús el que obró para bien ese hombre.
Si no llegó a tiempo del evento, ustedes son culpables. Amén. ¿Qué día fue en que aquel hombre fue sanado? Día de reposo. ¿Quiénes estaban enojados igual que ustedes? A ver, fariseos. ¿Y por qué estaban enojados? ¿Por qué estaban enojados? Porque para ellos el día de reposo era prohibidísimo que un enfermo se sanara. La religiosidad mata en las iglesias, hermano. Porque para ellos el día de reposo era tan sagrado y tendría que ser así. Pero el día de reposo jamás prohibió que un enfermo se sanara. No, nunca prohibió. Y al Señor no le importó, a Él le da igual. O sea, a Él no le importó. Con más de hecho sanaba en el día de reposo. Porque imagínate que en lugar de alegrarse la gente de que este hombre había recibido un milagro, enojado está. O sea que para ellos era más preferible que el hombre se muriera y no que recibiera un milagro. Así hay gente hipócrita en los lugares, hermano. Que si ven a alguien que recibió un milagro, Dios lo prosperó, en lugar de alegrarse, más se enojan. Se enojan. ¿Y por qué se molestan? Porque son fariseos. Por eso si usted se molesta porque alguien compró un carro, usted tiene un problema ya de corazón, hermano. Ojalá que se estrelle en ese carro. Imagínate la chulada de pensamiento que tienes. ¿Ah? Dicen que la hermana Chentilla compró una casa allá por la San Francisco. Ojalá que el terremoto venga y se la acabe. Qué bonito pensamiento. Qué lindo pensamiento. Bravo, te aplaudo por esos pensamientos. Así son los fariseos. En lugar de llegar y decirle, disculpe caballero, ¿y quién lo sanó? Pues no sé, fíjese. Pero lo que sí sé es que ahí hay un hombre que me sanó. ¿Quién? ¿Pero quién es? Te lo enseño. Ah, ese es Cristo. Bravo, la gloria sea para Dios que Él ha hecho todo. No, no se alegraron. Bravo, se pusieron enojados. Fungieron su rostro. Porque la hipocresía así es, hermano. Llega el hipócrita. Es verdad que usted compró un carro, ¿sí? Ah, bueno, qué bien. Qué bendición, ¿verdad? Me contaron por ahí que usted acaba de abrir un nuevo negocio. Por misericordia de Dios. Ah, ojalá le vaya bien. Hipócrita, ¿verdad? Ahora, aquí no ha venido ninguno. Eso estoy 100% seguro. Amén. Le están viendo los zapatos a las hermanas y esa donde lo compró, en MD, donde solo MD te comprende. Ajá. Las hermanas saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuánto le costaron, hermana? Fíjese que me costaron $60. $60. Qué bárbara. ¿Y quién le dio ese dinero para comprarla? Un regalo que me dio por ahí. Se le miran más o menos. Así es la envidia, ¿verdad, hermano? La envidia es peor que el hambre, hermano. Entonces, en lugar de alegrarse estos hipócritas que el Señor sanó a este hombre, no, ellos preferían mejor que volviera otra vez al hecho a ser paralítico, pero que no sanara en el día de reposo. ¿Pero qué clase de hombres eran estos, hermanos, tan podridos de la mente? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña, hermanos, que si Dios bendice a otros, pues gloria a Dios por eso. Si Dios da una casa a otros, gloria a Dios por eso. Si usted no tiene una casa propia, dele gracias a Dios. Y si no tiene carro propio, dele gracias a Dios. Y si su hermano es bendecido, dele gracias a Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios bendecirá, hermanos, al que quiera bendecir. Quizás por envidioso y podrido no lo bendice Dios. Amén. A su nombre. Tome el hecho y levántese. Todo el tiempo vive diciendo, ay, que vete mi dolor, ay, que está no sé qué. No, hombre, agárrese el hecho y váyase y dígale, Señor, hoy yo sé que tú me vas a sanar. El hecho, ahí anda cargándolo usted, el hecho. Ahí anda. Igual que la mujer encorvada, hermano. Enderécese, hermano, ya. Enderécese. Amén. Versículo 12. Bueno,
creo que voy terminando. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te digo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no lo sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Termino o aterrizo con esta parte. Para nosotros, hermanos, el día de reposo ya no es un día específico. Ahora es Cristo. O sea, en Él hemos hallado el reposo. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente: los fariseos están molestos porque el Señor está sanando en el día de reposo. Pero, hermano, ¿quién es el dueño del día de reposo? Es Cristo. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera. O sea, a Él nadie lo va a mandar. A Él nadie le va a doblar el brazo y va a hacer como la gente. No, Él va a hacer como Él quiera hacerlo. O sea, nadie le va a estar diciendo: hazlo así, hazlo allá. No, Él no se sujeta a eso. Porque resulta de que como Él es soberano, Él puede hacer con su poder lo que Él quiera. Y si le dio la gana sanar a ese paralítico, es porque fue movido a misericordia. Como nosotros también, hermano, hemos sido causa de la misericordia de Dios, hermano. Que Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de ese, hermanos, estanque en el que estábamos y nos llevó a un estanque de verdad, a un estanque donde brota vida eterna. Vida eterna. ¿Oyeron? Vida eterna. Entonces, el paralítico, claro, yo admiro la fe que él tenía en el estanque, pero ya redireccione la fe. Ya no la ponga en el tratamiento que está tomando. Póngala en Cristo Jesús, que Él obrará en la vida de nosotros y en la vida suya. Así que tome su lecho y dígale a su hermano y ande, porque usted ya recibió un milagro de parte de Dios. Buenas tardes y Dios les bendiga a todos, hermanos. Ha sido un privilegio haber estado con cada uno de nosotros. Nos despedimos tan pronto, viajamos a otro lugar y que el Señor les bendiga.